¿Se puede ver algo, Jorge? ¿Te parece que Sí, se está moviendo algo? sabés que retomo algo que charlamos, si no me equivoco, el martes, y que vos memorizabas respecto a los primeros meses de la asunción del neoliberalismo último, el de Macri, en el 2015, diciembre del 2015, inicio del 16, cuando empezó a moverse algo luego de una derrota, ¿no? La derrota que sufrió el Movimiento Nacional y Popular con la candidatura de Daniel Scioli supuso de alguna manera un rebote, ¿no? Hubo un dolor que produjo en muchos una sensación de frustración, pero en otros una necesidad de dar pelea, Sí. de poner en evidencia que en realidad esa derrota era un momento simplemente. En ese mismo diciembre empezaron las plazas. Efectivamente. Bueno, la sensación que empezamos a respirar muchos y que se ve en distintos lugares, en las charlas de militancia, en el activismo, en la comunicación popular, es que empieza a ser el momento de ese rebote, ¿no? Charlábamos estos días que hay mucha gente que vive esta frustración, digámoslo, sin miedo, de no haber logrado que el gobierno... No haber logrado volver. Claro, volver a medias o volver, digo, quiero ser justo porque esta vuelta, que no fue la vuelta que muchos quisimos, de todas formas impidió la continuidad del Averno. Sí, ¿no? sí. Entonces, esto que no es lo que quisimos, que no es efectivamente, no nos podemos mirar en el espejo de esta cotidianidad. Sin embargo, también hay que recordar que lo que fueron esos 4 años tan ingratos, tan dolorosos, tan represivos. Sí, es lo que yo que comentaba recién en la editorial, ¿no? Uno no puede perder la dimensión del nivel de sufrimiento de esos 4 años. Es. Entonces, en esta convocatoria que hacen 2 importantes compañeros que siempre han estado haciendo un señalamiento de los intereses nacionales y de por un lado y por el otro también de las falencias de uno de los poderes, el Poder Judicial del Estado, como es un juez y un ciudadano, porque esto es muy interesante, es un juez, Juan Ramos Padilla, que no deja de lado su condición ciudadana, no mezcla los tantos, obviamente nunca va a hablar por fuera de su rol como juez de la nación de casos específicos en los cuales él actúa, pero sí tiene derechos ciudadanos plenos para poder señalar la podredumbre que hay dentro del poder en el cual él trabaja, ¿no? Juan Ramos Padilla y el médico sanitarista Jorge Rashid nos invitan el próximo sábado a las 12 horas en el Parque Centenario, que le recuerdo a muchos es casi como un lugar muy equidistante de la ciudad de Buenos Aires, está casi en el medio, digamos, de la capital federal, así que de distintos lugares, y no solamente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino del conurbano, van a venir compañeros y compañeras simplemente a poner en marcha, creo yo, esa intención del regreso fallido que nos debemos para que sea pleno. Además se anuncia como las marchas de las 12, esta es la primera de las marchas de las 12, es decir, empieza una etapa de movilización. Sí, yo creo que sí, y siempre me parece, como vos recordabas la otra vez en relación a ese evento o iniciativa, que siempre me acuerdo la anécdota que tendrás que vos volver a contarla, pero cuando decían de 6, 7, 8 de un encuentro que se iba a hacer, que todos pensaban iba a venir 500 personas, etcétera, etcétera, y después, si no me equivoco, eso fue diciembre del 15. No, eso fue mucho antes, cuando el programa recién empezaba, cuando hicimos en Plaza de Mayo y se armaron los autoconvocados y decíamos, pero ¿quiénes van a ir? Mis compañeros decían, van a ir 20 personas, y Milagro, que estaba en Buenos Aires, me decía, y bueno, vamos con el mate, si hay 20 tomamos mate, y fueron 10.000. Claro, bueno, hay una necesidad, hay mucha gente en nuestra sociedad que está pidiendo
esa corporalidad que supone la ocupación del espacio público. Salir de las redes, ¿no? También. Sí, y creo que es el momento de dar un mensaje que sea no solamente como lo es en este caso convocante, porque la motivación de la convocatoria remite a dos ejes. Por un lado, a cuestionar la persistente y cruel y sistemática persecución a la vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, repudiar esa sistemática persecución, y por otro lado denunciar la complicidad del Poder Judicial, que en realidad ya sabemos, es inútil descubrirlos permanentemente en su osadía vergonzosa de mezclar aspectos corporativos, negocios, intereses políticos, etcétera, con una persecución a Cristina. La verdad es que el Poder Judicial está podrido. Uh-huh. Algo está podrido en Buenos Aires, digámoslo. Por supuesto que no alcanzarán con las marchas, pero yo creo que estos procesos sociales, y lo vemos a quienes nos gusta la historia, tarde o temprana hacen una fuerza enorme como para poner en juego a estos supremos, que son 4 delincuentes, ¿no? Hay que decirlo. Nosotros tenemos un poder de la nación, el único en los cuales sus sujetos o actores no son fácilmente removibles, y están nombrados casi ad eternum como nobles de una época monárquica. Nadie los elige vinculados al pueblo, los elige en este caso 2/3 del Senado, pero 2 de ellos aceptaron ser nombrados sin esos 2/3 inicialmente. O sea, están contaminados por una lógica dictatorial muy cara y muy ubicua a los intereses históricos de las élites locales, que se llevaron muy bien con la dictadura, que se llevan muy bien con la embajada de Estados Unidos, que se llevan muy bien con los odiadores seriales de los sectores populares. Es una oportunidad para relanzar algo que está creciendo en términos de indignación y de necesidad de alzar la voz. Así que... Sí, además, mientras vos hablabas, yo me estaba acordando de uno de los mensajes de ayer, del último bloque, de alguien que decía, que esto no iba ni para atrás ni para adelante, como, esa decepción, ese tirar la toalla, ¿no? Que es humano, porque uno puso mucha gente, millones de personas pusieron mucha expectativa con este regreso, un poco ingenuamente, creo, en nuestras mentes, sacar a Macri equivalía a volver, y por eso la frustración, ¿no? Porque estas políticas por ahí no encarnan en las cosas ya desde el 2019, no empezaron a encajar con lo que uno tenía en mente. Pero también yo lo asocio con lo que acabas de decir, Jorge, de que uno también se cansa, y también es humano, de decir cosas, miren si le pasará a ustedes y no nos va a pasar a nosotros que trabajamos en comunicación y que estamos obligados por el trabajo a denunciar estas cosas, a hablar sobre estas cosas. Miren si no estaremos hartos de decir que el Poder Judicial está podrido, pero estemos en la obligación de volver a decirlo, porque si nos ganan por cansancio, teniendo todo el aparato de comunicación concentrado a favor de Macri, si nos cansamos nosotros de decir que esto está podrido, le estamos dando todo en bandeja. No, en este caso, el no tirar la toalla es insistir e insistir. Insistir en el señalamiento, pero insistir también en la convicción que el poder más importante que existe en un país y en una patria es el poder soberano del pueblo. Recordemos que este país y muchas de las repúblicas que nos rodean fueron concebidas en la idea de un poder soberano. El soberano es el pueblo. Cuando nos olvidamos de eso, los mercados, las élites, las corporaciones hacen su juego. Cuando nos damos cuenta que nosotros somos los verdaderos dueños del destino de un país, realmente podemos empoderarnos, salir a la calle y reorientar las políticas al servicio de las grandes mayorías. Mientras nos dediquemos a autoflagelarnos, a culparnos,
a lamernos las heridas, a darnos cuenta que no fue lo que quisimos, etcétera, ahí hace el juego el poder concentrado para seguir construyendo y lavando cerebros. Entonces, nos vemos sin duda el sábado a las 12, y esa será, como bien vos decís, Sandra, el inicio de otras marchas de las 12 que terminarán seguramente en un regreso en serio, no importa cuándo sea, lo importante es seguir peleando. Gracias, Jorge.